Buenos días, hermanos, y que Dios os bendiga mucho en esta mañana. Pues es una gran alegría y un gozo poder estar juntos un domingo más, adorando, alabando y exaltando el nombre del Señor. Deseosos de que Dios permita que el domingo que viene podamos celebrar la Navidad juntos de una forma presencial, en el que, pues bueno, físicamente también nos podamos ver y podamos estar disfrutando de la bendición de lo que supone, lo que el domingo, pues bueno, vamos a recordar y vamos a festejar. Vamos a estar orando para que, pues bueno, todo vaya bien y sea posible. Pero aún así, pues en esta mañana, muy expectante con lo que Dios quiere hablar. Es la palabra de Dios. Sí, desde luego, eso es lo que la hace que tenga poder, porque es la palabra de Dios. Si fuera palabra de hombre, no tendría absolutamente ningún poder ni nada, pero es la palabra de Dios la que se está exponiendo, y expectante porque sé que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, en esta mañana va a hablar a muchas vidas, a muchos corazones, y si tenemos fe para creerla y la disposición para hacer lo que el Señor en esta mañana nos va a pedir, pues lo que Dios puede hacer es muy grande en medio de cada una de nuestras vidas, en medio de cada una de nuestras familias. Acompáñame, por favor, en la lectura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 22. Marcos, capítulo 5, verso 22. Dice así la palabra del Señor. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vamos a detenernos un momento y después seguiremos leyendo la escritura. Jairo, como bien sabéis muchos, era un líder destacado de una congregación judía, un principal de la sinagoga. Un hombre conocido, un hombre de confianza, un hombre respetado y un hombre con autoridad espiritual. Sin embargo, en este pasaje que hemos empezado a leer y que vamos a desgranar más adelante, lo que se destaca de Jairo no es su posición, no es su responsabilidad, no es su autoridad, sino lo que se destaca en este pasaje es su rol como padre. No lo encontramos buscando a Jesús por una situación concerniente a su trabajo o a su posición. Lo encontramos buscando a Jesús por un problema familiar. Su hija, de tan solo 12 años, estaba agonizando y a punto de morir. Esa necesidad era lo suficientemente abrumadora como para dejar de lado todo el equipaje religioso, político, cultural, laboral, y acercarse a Jesús en busca de ayuda personal por su hija. Y hay dos cosas que yo destaco de cómo se acerca Jairo hacia Jesús. La primera es que Jairo supo ir a la fuente correcta en busca de ayuda, a Jesús. Él no trató de buscar ayuda en la religión, pues sabía que la religión nada podía hacer, ¿verdad?, por su hija. Él no se valió de su influencia o de su posición. Tampoco trató de buscar ayuda en su posición, como digo, o en su cartera o en su billetera. Él sabía que absolutamente eso no serviría para nada, no satisfacería su problema. Él sabía que solo Jesús podía ayudarle en su situación personal y particular que estaba viviendo. Y es que a veces nosotros también buscamos en fuentes alternativas. Frente a una necesidad que necesitamos cubrir, frente a un vacío, buscamos, como digo, en fuentes alternativas. Buscamos en la religión, buscamos en las terapias, buscamos incluso en el trabajo, incluso en actividades, y alguna de ellas, pues incluso hasta buenas, evangélicas, como diríamos, que suenan a espirituales, y todo eso está muy bien, pero lo que en esta mañana tenemos que tener claro es que solo Cristo puede llenar nuestro vacío espiritual. Solo Cristo puede satisfacer nuestra necesidad. Jairo
sabía muy bien eso y es por eso que acudió a Jesús frente a esa necesidad tan abrumadora que él tenía. Y la segunda cosa que me llama la atención del pasaje que hemos leído no solo es que Jairo supo ir a la fuente correcta, sino que además supo hacerlo de la manera correcta. Fijaos que dice, se postró a sus pies, le rogaba mucho diciendo. En otra versión dice, le suplicaba con insistencia. Y mira en el verso 24, dice, fue Jesús pues con él. Tal fue su insistencia que consiguió que Jesús fuera con él a su casa. Y hoy es un día también, hermanos, para que Jesús pueda venir a tu casa. Hoy es un día para rogar con insistencia que Jesús pueda venir a tu casa, pueda venir a tu vida, pueda venir a tu problema, pueda venir a tu enfermedad, pueda venir a tu situación, que le hagas partícipe en esta mañana de tu necesidad. Sin ninguna duda, si decides hacer eso, se te van a presentar varios desafíos y se te van a presentar varios obstáculos por delante. En el caso de Jairo, por ejemplo, la gran multitud que agolpaba era uno de ellos. Esa multitud dice que le apretaba tanto de forma que impedía que Jesús, me imagino, pudiera moverse con ligereza para llegar cuanto antes a la casa de Jairo. Y en esta mañana, la pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos o cómo se llaman? Ponle nombre a los obstáculos que en forma de multitud hace que podamos enfrentar el que Jesús pueda venir a casa nuestra. ¿Cuáles son aquellos obstáculos que imposibilitan que Jesús pueda venir a tu casa, a tu vida, a tu situación, a tu necesidad? Quizá el qué dirán, quizá las actividades, quizá tus prioridades, que son otras, quizás tu orgullo, quizás tu pecado, no lo sé. En el caso de Jairo había una multitud que impedía que Jesús pudiera con ligereza llegar a casa de Jairo. Otro de los obstáculos con los que Jairo se encontró, y digo obstáculos entre comillas, que retrasaron a Jesús, fue una mujer que se encontró que padecía flujo de sangre, que padecía de hemorragias. Y quiero detenerme unos minutos en ella antes de después seguir con el desenlace con Jairo para que veamos lo que ocurrió. Mira, versos 25 y 26. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. En su ida de Jesús a casa de Jairo se encuentra con esta mujer y quiero destacar muy rápidamente de estos dos textos que acabamos de leer 5 aspectos con los cuales quizá en esta mañana tú te puedas identificar en uno o en alguno con respecto a ellos. El primero es que esta mujer enfrentaba una enfermedad grave y parece ser que sin cura. Dice que hacía 12 años que padecía flujo de sangre. Y yo me imagino que debido a esa pérdida de sangre, a esa hemorragia crónica, ¿sí?, y continua, yo me imagino que el cuerpo de esa mujer sufriría una gran debilidad. Seguramente con una anemia pues grande. Imagino, debido a esta anemia, por la pérdida de sangre continua y constante, me imagino su rostro pálido y un estado de ánimo totalmente decaído frente a un problema que parecía no tener solución. La segunda de las cosas que destaco de esta mujer es que lo vivía en silencio, lo vivía en soledad, porque la ley judía en aquel entonces la hacía impura y por lo tanto la excluía de la mayor parte de las relaciones entre la sociedad judía. Así pues, esa mujer, frente a esa situación que estaba atravesando, se sentía sola, se sentía excluida, se sentía rechazada y probablemente señalada por su condición. Y eso es precisamente lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado nos aísla. El pecado nos excluye de la comunión con Dios. El pecado nos excluye de la bendición de Dios.
La tercera de las cosas que destaco de esta mujer es que el corazón de esta mujer estaba bajo un altísimo, yo creo, nivel de estrés y de dolor. Fíjate en el verso 26, dice, había sufrido mucho y durante 12 años. Esa mujer estaba sometida a un alto estrés tremendo por la situación que estaba viviendo. La cuarta cosa que destaco, y me queda otra y ya está, es que perdió, como hemos leído, todo su dinero. Dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Es decir, había gastado su dinero en manos de médicos. Y aunque la medicina de los hombres nada podía hacer para curarla, el gasto, como he dicho, fue enorme. Todos sus recursos, todas sus opciones, todas sus posibilidades quedaron reducidas ¿a qué? A nada. Frente a esta situación, evidentemente la angustia, la ansiedad inevitablemente vinieron a su vida para quedarse y no marchar en todos estos años. Y la quinta cosa que quiero destacar de esta mujer es que lo peor de todo no fue perder su dinero. Lo peor de todo ya fue perder las fuerzas, la ilusión y las esperanzas. Sin lugar a dudas, el cansancio, la fatiga, la debilidad, ver que las cosas no cambiaban, ver que las cosas no mejoraban, dieron paso ¿a qué? A lo que ya hemos mencionado, a la ansiedad, a la preocupación, a la desesperación. Y quizás en esta mañana tú puedas identificarte, como decía antes, con uno de estos apartados, o quizá con dos, o quizá con tres, o quizá con los 5. Quizás en esta parte de la vida en las que estás, y frente a esta situación o frente a tu situación particular y personal, pues estás cansado, cansada de seguir luchando quizá con el mismo problema, con la misma necesidad, de enfrentar la misma tentación, el mismo pecado, de ver que prácticamente nada cambia, las cosas no cambian, y frente a toda esa situación, las fuerzas están totalmente debilitadas y los ánimos totalmente caídos. El Señor sabe que nos fatigamos, que nos cansamos, claro que sí. Cansarse, hermanos, no es el problema no es cansarse, porque todos nos cansamos y de los que estamos aquí, nadie está exento de eso. El problema no es cansarse, el problema es no descansar en Dios. Y la pregunta es, ¿y cómo descansamos en Dios? Pues la palabra de Dios, que tiene poder y es palabra de Dios, nos lo dice bien claro, echando sobre Él toda nuestra, ¿qué? Ansiedad, porque Él, Jesús, tiene cuidado de todos nosotros. Gloria a Dios. Frente al cansancio podemos descansar, pero no serán nuestras fuerzas o en nuestras posibilidades, sino descansar en Dios, trayéndole al Señor en esta mañana nuestra preocupación, nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestra necesidad. Como dije antes, allí había una gran multitud. En el verso 24 hemos dicho que cuando Jesús fue con Jairo, les seguía una gran multitud y esa multitud era consciente de lo que estaba pasando con aquella mujer. Y Jesús estaba en medio de esa multitud. Todos tenían oportunidad de tocar a Jesús y de experimentar el poder de Jesús. Sin embargo, pareciera que toda la multitud estaba más preocupada en lo que haría Jesús, en este caso con la hija de Jairo, que en ellos mismos. La inmensa mayoría de los que estaban allí seguían a Jesús por curiosidad, pero allí había una mujer que los seguía por necesidad. La presencia del Señor, como dije, estaba en medio de ellos, pero solo una mujer se dio cuenta de que ese era el momento, ese era el día de recibir su milagro. Gloria a Dios. Hoy es el día, hoy es el momento, y esta misma mañana y este mismo momento es una maravillosa oportunidad para recibir el milagro del Señor. Fíjate, toda esa multitud se fue a su casa
con la curiosidad satisfecha, porque vieron al final lo que sucedió. Pero solo una mujer se fue a su casa recibiendo el milagro. Delante del Señor, delante de Dios, frente a la presencia del Señor, ¿vas a estar por curiosidad o vas a estar por necesidad, sabiendo que realmente Dios quiere obrar el milagro? Verso 27, esa mujer dice, cuando oyó hablar de Jesús, gloria a Dios, había escuchado hablar de Dios, había escuchado, oyó seguramente las maravillas y los milagros que Jesús había hecho en otras ciudades, en otros lugares. Seguramente había oído cómo Dios había expulsado demonios, cómo había sanado el cuerpo y las almas de tanta gente. Y frente a eso, en su interior, esa mujer dijo, ¡guau! Hoy es el día, esta es la mía, hoy es el día de mi milagro. ¡Gloria a Dios! Y como decía en esta mañana, Jesús está pasando por tu casa, estamos en casa. Pero está pasando por tu casa, está pasando por tu vida, está pasando por tu situación, está pasando frente a tu problema. Extiende tu mano para en esta mañana tocar el borde del manto de Jesús. Fijaos que esa mujer podía haber buscado 1000 pretextos para no venir a buscar a Jesús. Ella bien podía haber dicho, mira, me quedo en casa, estoy enferma, estoy cansada, no tengo dinero, no me siento bien, no soy digna, soy pecadora. Tantas y tantas excusas y pretextos que todo era verdad, porque todos estos era verdad. Pero esa mujer puso al lado todas sus excusas, puso al lado todos sus pretextos para poner por delante la prioridad número 1, que era buscar y acercarse a Jesús para encontrar la sanidad, no solo del cuerpo, sino también del alma. Era su momento. Y verso 27, hemos leído, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Gloria a Dios. Verso, lo veremos después. Fijaos cómo la fe le pasa por delante, toma la delantera al miedo. A esa mujer le importaba mucho más que su necesidad fuera cubierta, más que lo que la gente pudiera decir. Y esa mujer se abriría paso en medio de la dificultad, vencería las piedras que tenía por el camino, lucharía con todas sus pocas o ninguna fuerzas que le quedaban para llegar hasta donde estaba Jesús, sacaría fuerzas de donde no las hay para tocar a Jesús. Nadie la estaba, parece que viendo, nadie la estaba oyendo, pero en su interior esa mujer estaba gritando, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, seré salva. Gloria a Dios. ¿Qué clase de fe, hermanos? Esa es la fe con la cual esa mujer se acercó a Jesús. Y esa clase de fe hace que todo pueda cambiar. Incluso aún esa situación o ese problema que tú ves que prácticamente no hay solución. Acércate en esta mañana con la fe necesaria para creer que Jesucristo puede hacer la obra en tu vida, en tu situación, y experimentarás lo que experimentó esa mujer, cómo serás librada del azote que te está en esta mañana, que tú estás teniendo. Fíjate, dice, verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, gloria a Dios, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús quiere librarte de tu azote. Solo necesitas tener fe y acercarte a Jesús de esta manera para que realmente Dios pueda obrar. Verso 32, 33, 34. Bueno, vamos a leer, desde el 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?
pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sano de tu azote. Nada oculto delante de Dios. En esta mañana, preséntate delante del Señor y que nada quede oculto. Confiesa lo que tú tengas que confesar delante de Dios, porque Él quiere sanarte de tu azote, quiere que puedas experimentar todo lo nuevo que Dios tiene para ti, y necesitas creer y necesitas confesar, necesitas decirle de corazón en tu interior, gritándolo a gritos con tu vida y con tu corazón, diciéndole: ayúdame, perdóname, sáname, líbrame. Mientras todo esto está aconteciendo, vamos al principio de la lectura. Jairo está esperando que él siga su camino porque tiene a su hija agonizando. Y verso 35 dice: mientras él aún hablaba, mientras Jesús le estaba diciendo esto a esta mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciéndole: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas ya más al maestro? Mientras está sucediendo lo que acabamos de describir, vienen de la casa de Jairo y le dicen: tu hija ya ha muerto, deja ya de hablar y deja ya de molestar, porque ya no hay solución, ya no hay remedio. Satanás querrá hacerte ver que todo está acabado, que ya no hay solución a tu situación, que ya no hay perdón para tu pecado, demasiado grande para que haya perdón. Tratará de hacerte creer que ya es demasiado tarde, que todo está perdido, que ya no hay esperanza. Este es el mensaje de la tierra, un mensaje que está centrado en la situación y que está centrado en lo que tus ojos físicos pueden ver. Es el mensaje de la tierra que enfrentamos, pues de una forma física, lo que nuestros ojos pueden ver. Pero hoy, y ahora quédate con esto, hoy tienes otra alternativa. Esta mañana, frente a tu situación, tienes otra alternativa. La alternativa de recibir el mensaje del cielo que trae vida y que trae esperanza a tu vida, a tu situación y a tu problema. No sé cuántos pueden darle gloria a Dios. Aleluya. Este es el mensaje del cielo. No es el mensaje de la tierra, es el mensaje del cielo que trae vida y que trae esperanza. Me interesa muchísimo más oír lo que dijo Jesús, más que lo que pudieron decir aquellos hombres. Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo a Jairo, el principal de la sinagoga: Jairo, no temas, cree solamente. Gloria a Dios. Este es el mensaje del cielo. Nada más, solo cree, no temas. Es un mensaje que está centrado en la fe y en la confianza en Dios, y no en lo que nuestros ojos físicos puedan ver. Es un rema, una palabra de Dios en esta mañana frente a tu vida y frente a tu situación y frente a tu problema. Y es Dios mismo, hermanos, porque así lo estamos sintiendo, quien en esta mañana te está diciendo: hijo, hija, no temas, solo, nada más, cree, cree, cree. Gloria a Dios. Y yo me imagino que en el corazón de Jairo, el lenguaje de la incredulidad y el lloro por la noticia que acababa de recibir, la angustia de saber que su hija había muerto, luchaba con el mensaje de la fe que Jesús había declarado, afirmando que la niña solo estaba dormida y que todavía tenía vida. Y Jesús se dirige a su casa, y en los versos 41 y 42 está Jesús ya en casa, y dice: tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Fijaos, tenía los mismos años
que los años que esa mujer había estado padeciendo. Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y hermanos, en esta mañana hay un talita cumi que viene del cielo para tu vida, para tu situación. Un talita cumi que te levanta de la muerte espiritual, de la depresión, de la tristeza, de la angustia, del dolor, de la falta de perdón, de la falta de visión, de todo lo que careces. Un talita cumi que levanta de nuevo tu ministerio, tu fe, tu pasión, tus sueños, tu palabra, la promesa que parece que como que la hayas olvidado y que incluso a lo mejor hasta está enterrada. Es el talita cumi que viene de parte del Dios para que en esta mañana te levantes frente a esa situación. Es evidente que Jairo tenía fe en Jesús. Había ido en busca de Jesús porque creía que solo Jesús podía ayudarle. Jesús podía haber hecho lo mismo que hizo con aquel centurión que tenía a su siervo enfermo, ¿os acordáis? Solamente le dijo, di la palabra y mi criado sanará. Así fue. Y cuando llegó estaba sano. También podía Jesús haber hecho lo mismo a Jairo. Si hubiera evitado el sufrimiento durante todo ese camino y también la angustia de cuando recibió la noticia. Podía haberlo hecho así, pero seguramente Jesús quería enseñarle a Jairo, como nos quiere enseñar a todos nosotros, un principio espiritual que es fundamental. Y es que para que nuestra fe crezca, y Dios quiere que nuestra fe día a día crezca, la fe tiene que ser probada. Jesús seguramente quería que Jairo llegara a entender que Jesús no solo tenía poder para sanar a los enfermos, sino que también tenía poder para resucitar a los muertos. Y para ello tendría que vencer los obstáculos. Y ahí está la soberanía de Dios, en la que Dios hace lo que quiere y todo lo que hace siempre es todo con un propósito. Y desde esta perspectiva es que nosotros tenemos que encarar todas las situaciones. Que Dios es soberano y cuando Dios decide una cosa o decide otra, siempre lo hace con un propósito y siempre nuestra fe debe de estar intacta sabiendo que en todo hay un propósito de parte de Dios. Como conclusión y ya para ir acabando, quiero destacar 4 cosas. La primera es que Jairo nos representa a todos nosotros en la parte espiritual. Nuestra fe, hermanos, hermanas, nuestra fe va a ser probada y muchas veces al límite. Jairo también representa a todos los que somos padres y los que somos madres. Y muchas veces atravesamos situaciones difíciles con nuestros hijos. Ahí va la palabra del cielo en esta mañana. Hijo, hija, padres, madres, no temas, cree solamente. A ellos va dirigido este mensaje y esta palabra del Señor. A confiar en que nuestros hijos y nuestra familia le pertenecen a Dios. Creamos, nada más creamos y confiemos en los planes de Dios. Número 2. La mujer que hemos visto con flujo de sangre bien podría representar a muchas mujeres y también hombres que estamos hoy aquí, posiblemente cargados, quizá con aflicción, con dolor, con soledad, con rechazo, con lucha. El mensaje del cielo en esta mañana es deciros que el Espíritu del Señor está en esta mañana sobre nosotros para consolarnos, para vendar las heridas, para darnos un manto de alegría, como dice la palabra, en lugar de un espíritu angustiado, para ungirnos con óleo de gozo en lugar de luto. Acércate en esta mañana como se acercó esa mujer a la presencia del Señor con la fe necesaria para saber que Dios es quien puede cambiar toda tu situación. El Señor Jesús en esta mañana, a través de nuestra fe en Él, puede hacer cambiar completamente toda nuestra vida y secar la fuente del dolor y de la angustia y de la ansiedad y de la depresión y del pecado que te está secando
y que está acabando contigo. Él lo puede hacer en esta mañana. Número 3, la multitud, recordad. La multitud representa las pruebas, representa los obstáculos, representan los argumentos y las excusas que muchas veces tendremos que superar hasta poder tocar el manto de Jesús. Y ahí están las excusas. Mira, yo no puedo, no tengo tiempo, yo no sé, no valgo para eso. Uy, tengo otras cosas que hacer más, no necesito. Bueno, son excusas y argumentos, hermanos, que tendremos que vencer para que realmente el Señor pueda hacer la obra completa en nuestra vida y en nuestra familia. Y ese argumento de no necesito me lleva a la última reflexión como conclusión en esta mañana. Y es que esa niña nos representa a todos nosotros. Porque al igual que ella, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Estar alejados de Dios nos hace estar muertos espiritualmente en nuestros delitos, como decía, y pecados. Y solo Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es que nos da vida y nos da salvación y nos da esperanza. Y hoy es una buena y magnífica oportunidad que Dios nos da para recibir de Él la salvación y la esperanza, pues en la cruz del Calvario Él ya eso lo hizo posible. Solo necesitas nada más que creer en Jesús, nada más. Confesar delante de Dios todas aquellas cosas que deben de ser traídas y confesadas, y recibir de esta manera la vida nueva que Dios quiere darte para que puedas emprender un futuro de esperanza y un futuro de vida. Mientras estamos adorando a Dios con esta adoración, voy a pedir a Marta y a David que ellos nos ministren en una adoración, y frente a la palabra del Señor, hoy, hermanos, hermanas, amigos, amigas, hoy es un buen momento para acercarse delante de Jesús y recibir de Él el milagro que en esta mañana tú necesitas. Y no hay mayor milagro que conocer a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y junto con eso vienen todos los beneficios de su gracia y de su misericordia para librarte de tus temores, de tus angustias, de tus enfermedades, de tus azotes. Vamos a adorar a Dios frente a esta palabra de Dios. Vamos a adorar a Dios a través de esta canción, y si en esta mañana tú necesitas realmente experimentar lo que pues las personas que en esta mañana hemos visto en su palabra, pues delante del Señor te animo a que ahí donde tú estás puedas dirigirte al Señor y puedas abrirle tu corazón y puedas pedirle la ayuda que tú necesitas en esta mañana. Vamos a adorar a Dios.